Busquemos en la palabra de Dios Hechos 1:8. Algunos ya lo conocen de memoria, pero vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es un versículo poco oído, pero ¿de qué vamos a ser testigos? ¿De qué nos pide el Señor que seamos testigos? Y no en vano hemos cantado esa antigua historia. Y esa historia es la historia de las historias que puede cambiar la historia de cada ser humano de toda la humanidad. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos hablando de testificar, de testimonio, de evangelizar y de ser realmente alguien que es comisionado por Dios para evangelizar al mundo que nos rodea. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, por el énfasis que hacemos en la Biblia, la única regla de fe y práctica, la palabra de Dios, no como un nombre de libro, sino como lo que es realmente la palabra de Dios, dada al hombre para que conozca a Dios, para que sepa la voluntad de Dios, para que conozca las doctrinas de Dios, para que entienda la razón que Dios nos da para vivir esta vida y lo que nos espera después de esta vida. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y aquel que la presenta es la verdad, Señor. Y Señor, tu palabra nos muestra el camino y aquel que vino a esta tierra era el camino. Y por supuesto, tu palabra nos da la razón bien clara que de dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos, qué es nuestra vida. Y nuestra vida sin aquel que es la vida, aquel que dio su vida por nosotros, no tiene razón de ser. Por eso en esta tarde, Señor, háblanos, enséñanos conforme a tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas en ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La Biblia, crucialmente importante para saber de Dios, para conocer a Dios y para que aquellos que quieran conocer y saber de Dios sepan realmente en sus vidas qué es lo más importante. La Biblia debe de ocupar en la vida de una persona que ha recibido a Cristo una parte la parte más importante de su vida. Cuando uno es cristiano, debe de saber todo lo que Cristo enseñó, porque el no saber lo que Cristo enseñó hace que el cristianismo que vayamos a vivir sea un cristianismo mediocre, sea un cristianismo con cosas ignorancias en nuestra vida, y sea un cristianismo que en realidad nos cueste vivirlo porque no lo sabemos o no lo conocemos. No en vano, aquellos que al principio en el libro de Hechos conocían de la palabra de Dios o conocían de Cristo, indagaban en la palabra de Dios a ver si las cosas que se les decía eran así, como nos dice la palabra de Dios de los hermanos de Berea, que escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Así que este libro, la Biblia, es nuestro manual para poder compartir y proclamar la palabra de Dios, la palabra que ha obrado en nuestro corazón. Queremos que la misma obra que se hizo en nuestro corazón se haga en aquellos otros
que no conocen a Cristo o que están luchando en sus vidas con pecado y con vidas realmente deterioradas por la sociedad, por el mundo, por la carne, por las inclinaciones al pecado y por supuesto por la obra del diablo que quiere destruir todas las almas de todas las criaturas de Dios. Ahora, hace, no sé si fue 2 semanas o una semana, estuvimos hablando en cuanto a que Dios ha comisionado a sus hijos para que ellos sean los portadores de esa bella historia, de esa historia sin igual, de la historia del Señor Jesucristo. Porque el tema de la Biblia no soy yo ni eres tú. El tema de la Biblia es Cristo. Es verdad que la obra de Cristo te afecta a ti y te cambia a ti, pero tú solamente eres un resultado, no eres la razón por la que otro se tiene que convertir. Y esto me lleva a aclarar que es tan importante que una persona ponga sus ojos en Cristo y no en otra persona cristiana para ser cristiano. Es verdad que Dios usa a los cristianos para traerlos a Cristo, para traer a los incrédulos a Cristo. Pero lo que debemos de señalar no es a un buen hombre, a un buen pastor, a una buena iglesia, debemos señalar a Cristo. Y eso es lo importante, porque Cristo nunca va a fallar, Cristo siempre va a decir la verdad, Cristo va a ser siempre fiel, Cristo no le va a faltar nunca. Y es por eso que padres debemos de enseñar a nuestros hijos que confíen en Cristo, entreguen sus vidas a Cristo. Porque cuando el padre o la madre no esté, cuando el amigo o el hermano no esté, Él siempre estará. Él siempre será fiel. Y qué importante es. Así que por eso, aquel que quiere testificar, y todos estamos, no solamente se nos pide, sino se nos demanda que testifiquemos, debemos de oír la palabra de Dios y la mejor manera de hacerlo es a través de leerla, a través de escucharla, a través de asistir a cada uno de los cultos, estar en la congregación, atender a las enseñanzas. Y es importantísimo. El Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, versículo 130, perdonadme, he dicho 130 creo. Salmo 119. El Salmo 119 es el más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia, y es el Salmo que en casi todos sus versículos se nombra la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, ser expuesto a la luz de la palabra de Dios, cuando tú la lees, te expones a la lectura, a lo que dice la palabra de Dios, esto realmente te alumbra, realmente te abre la mente, te hace entender lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Por eso necesitamos leer la Biblia. Y vais a ver que primero oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, hay que valorar la palabra de Dios leyéndola diariamente. La palabra de Dios es tan importante como para dedicarle todos los días una buena porción del día a la lectura. Cuando alguien dice: no tengo tiempo, está diciéndole a Dios: tu palabra no es importante para mí. Está diciéndole a Dios: tu palabra queda en segundo lugar. Entonces estamos desoyendo la misma palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios. O sea, no está diciendo que es lo único, pero está diciendo el orden de prioridades en tu vida. Lo primero es Dios, es la palabra de Dios con Él, para ti. Dice Primera de Timoteo
4:13. El apóstol Pablo a ese pastor joven le dice: mira, me tengo que marchar y volveré dentro de algún tiempo. Y dice: ¿y qué voy a hacer mientras tanto? Si no te escucho a ti para aprender de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: ¿que no me vas a escuchar a mí para aprender de la palabra de Dios? Pues tienes lo que necesitas para aprender de Dios. Y mire lo que dice en 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, una de las doctrinas en cuanto a la Escritura, a la palabra de Dios, se llama la autosuficiencia de la palabra de Dios. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos para saber qué hacer y cómo vivir toda nuestra vida. Todo. Dice, en ese libro. ¿Y por qué la gente no le da importancia? Porque todo lo que dice aquí es luz y a la gente le gusta más la oscuridad que la luz. Todo lo que dice aquí es verdad y a la gente le gusta más la mentira que la verdad. Dice, no, a mí no me gusta la mentira, pero en realidad te mueves en un mundo lleno de mentiras y al final participas de la mentira. ¿Por qué? Porque su padre es padre de mentira. El mundo tiene como padre al diablo y el diablo es padre de mentira. Y podemos escuchar políticos y autoridades una y otra vez decir una cosa hoy y mañana dicen lo contrario. Decir un número hoy y mañana dicen, bueno, hemos quedado, es un número más grande. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es realidad, que se están dejando guiar por la carne. Y hermano, amigo, que estás aquí en esta tarde, si tú dejas a tu carne tomar decisiones en tu vida, estarás participando seguramente muchas veces de la tendencia de la carne, el pecado, que es lo que le gusta a la carne. Así que la Biblia es importantísima y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Y es importante que tú y yo tengamos un plan de lectura para cada día. Además, debemos de estudiarla, y se lo dice a Timoteo, debemos de estudiarla, debe ser el texto constante de aprendizaje. Aquí en este libro hay tantas cosas para aprender que te garantizo que si de verdad quieres aprender, acabarás tu vida y no habrás terminado de aprender todo lo que en la Escritura se nos enseña. No, de hecho la Escritura nos dice que en el cielo el Hijo nos seguirá enseñando de la palabra de Dios cosas que no hemos aprendido en esta tierra. ¿Y qué? Hay tanto que tendremos que aprender. Tenemos que aprender en ella, tenemos que conocerla sabiendo que ella es autosuficiente, que todas las situaciones de la vida se responden en ella. Como os decía de los hermanos de Berea, ellos escuchando al apóstol Pablo, y era el apóstol Pablo que sabemos que era un apóstol que predicaba y enseñaba muy fidedignamente o totalmente fidedignamente a la palabra de Dios. Y cuando la escuchaban, y espero que vosotros también seáis así, cuando escucháis una predicación, preguntaros, ¿dónde dice Dios eso? ¿Por qué me ha dicho el pastor eso? ¿Dios lo manda en algún sitio? ¿Está de acuerdo con las Escrituras lo que me está enseñando? Y no tenéis que venir con un espíritu de crítica, sino con un espíritu de aprender, con un espíritu de aplicar la palabra de Dios a vuestra vida. Dice en Hechos 17:11, Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo acaba de estar en Tesalónica y de Tesalónica ha tenido que salir huyendo porque querían apedrearlo y viene a Berea y cuando se pone a hablar a los de Berea dice, no sé si te creemos o no. Parece ser, no lo dicen en esas palabras, pero vamos a comprobar si lo que dices está de acuerdo con la palabra de Dios.
Y Pablo dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Claro, ¿por qué? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas así. Si lo dice Dios, entonces es importantísimo, no que me parece bien, no, es importantísimo para mi vida. Y es la actitud que tenían los bereanos. Ojalá que tengamos una iglesia de bereanos. Si lo que el pastor dice está de acuerdo con la palabra de Dios, y si no, bájate de ahí, pastor, por supuesto. Si lo dice la palabra de Dios, entonces lo dice Dios, y si lo dice Dios, tengo que atender y tengo que aplicarlo y vivirlo realmente. Y eso es el siguiente punto. Medita en la palabra de Dios. Primero memorízala. Memoriza la palabra de Dios. Ponemos a un hermano cada domingo a animarnos a aprender algunos versículos de la palabra de Dios. No es un juego, no es una cosa solamente de disciplina. Es importantísimo memorizar la palabra de Dios. Y estos textos para que tengan razón de ser en nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo número 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo los vas a guardar? ¿Los coge así en el libro y abre el corazón y los mete dentro? Pobre corazón, ¿verdad? No. ¿Cómo los hace? Los memoriza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Voy a robar. Anda, uno de los mandamientos dice no robarás. Ya no puedo ser ignorante, yo sé que lo dice Dios. He aprendido los 10 mandamientos. Los he leído y los he aplicado a la palabra y he puesto algo muy sencillo, pero hay muchos más versículos. Hay promesas, hay bendiciones, también hay exhortaciones, también hay para nosotros llamados de Dios para obedecerle. Medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe ser una lectura. A veces he estado, y yo era así cuando era joven, por eso os comprendo a algunos. A veces veo a algunas personas que le dicen, lee, y hace, ¿qué ha dicho? No sé, ¿qué estás leyendo? Medita en lo que lees, piensa mientras lees y aplica lo que has pensado. Eso se llama realmente meditar o escudriñar. No leas palabras que no entiendes ni tienen sentido para ti. La Escritura, todas las palabras y todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene sentido y razón de ser para aplicarlo a tu vida y a mi vida. Medítalo. ¿Te toca leer 2 capítulos mañana? Pues léelo, pero para a meditarlo y a pensarlo. No es cuestión de decir, ¿qué he cumplido? De cumplir, realmente no se aplica nada a la vida. Si lo estás haciendo con esa actitud. Es el meditar, el pensar, el aplicar, que es importante. Dice el Salmo 119, vaya otra vez, versículo 99. Ese es el casi 100. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. O sea, meditar en la palabra de Dios te enseña más que un profesor ahí físicamente delante de ti. Porque está esto funcionando y aquí en el corazón aplicando. Cuando tú lo comprendes, lo rumias, lo digieres, todo esto se aplica y se retiene mucho mejor. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esta palabra de Dios es tu meditación. Te lo aplico. ¿Estás pensando en la palabra de Dios? ¿Lees cómo Jesucristo hace un milagro y sana a un ciego? Y dices, no, ya está. No veía y ve, se ha acabado. No tengo más que aplicar. O ni siquiera piensas eso. No. Jesús
le da vista a un ciego. Ese ciego vivía en oscuridad. Esa oscuridad le hacía vivir atormentado. No sabía, no tenía guía, no tenía razón de dónde vengo ni a dónde voy. Todo era muy difícil, todo es palpar. Eso es lo que me pasaba a mí. Hasta que tenía 17 años yo era un ciego espiritual. No sabía. Había estado en varias religiones, había oído cosas, pero en realidad iba como palpando y no entendía. Pero cuando conocí a Cristo, Cristo me abrió los ojos espirituales. Y vi la luz, y vi la verdad, y conocí al Señor. Ahora puedo andar con el Señor y estoy seguro en el Señor. Ya no voy a ser más ciego, ya no voy a andar en oscuridad, ahora voy a vivir en luz, para su gloria. Eso es meditar, eso es realmente aplicar la palabra de Dios. El cristiano no es uno que se tiene que tragar lo que le meten. El cristiano es uno que lee, estudia, medita, escudriña. Ahora, todo esto, ¿qué debe de producir en ti y en mí? Ahora puedo testificar porque yo he meditado y comprendo. No has visto ningún maestro que no entiende matemáticas, y eso será un mal maestro. No entiende matemáticas cuando sacó un 4,5 para aprobar y luego dice, yo soy experto en álgebra. Y no aprobó ni siquiera, y no lo entiende, simplemente porque se copió del compañero. No. El buen maestro es el que estudió, el que aprendió, el que digerió, el que entendió y el que de verdad ha rumiado la materia y ahora dice, la entiendo perfectamente. Estoy ahora empezando a estar capacitado para enseñar a otro. Tú cristiano, tú cristiana, tú que Cristo ha entrado en tu corazón, ahora con la palabra de Dios debes de hablar de Cristo, pero conoce bien a Cristo. No puedes hablar a los hombres de Cristo si no estás con Cristo pidiéndole que te ayude a hablarle a los hombres de Él. Así que ese testificar es importante. El apóstol Pablo a otro pastor, Tito, en Tito 2:1 le dijo a él, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A ver, me seréis testigos, testificaréis, evangelizaréis al mundo. ¿Con qué tengo que evangelizar al mundo? Por mi experiencia, yo un día estaba durmiendo y tuve un sueño. A ver, ¿eso qué es? He escuchado esto. Y el Señor me habló y me dijo, espera. Tito, Pablo le dice, Tito, no me cuentes sueños, no me cuentes experiencias. No vayas por ahí contando cosas que cada uno lo puede interpretar de una manera. Hay una sola verdad. Hay una sola doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Cuando tú testificas de la palabra de Dios. Habla, y le dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que es invariable. Eso es lo que es inmutable. Eso es lo que a través de 2000 años que está escrita la Escritura no ha cambiado todavía. Los hombres han cambiado. Las personas han cambiado. Y toda la sociedad ha cambiado. Pero la palabra de Dios, como Dios, es inmutable. No cambia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que compartir. Es lo que tenemos que testificar, es lo que tenemos que hablar. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Como obrero, dice Pablo a Timoteo, como obrero que traza bien la enseñanza. Dice, preséntate a Dios aprobado como obrero. Eso lo voy a buscar, porque es un texto buenísimo. Dice en 2 de Timoteo,
2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me voy a presentar a Dios aprobado? Dice, mira, cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú enseñas. Y hermano, si has conocido a Cristo, tú tienes el mandato y tienes la responsabilidad de hablar, de testificar y de predicar. Es verdad que hay cargos de pastores, llamamientos específicos. Hay llamamientos específicos de evangelistas, que Dios les da un don especial. Pero en general todo cristiano, y lo repito, todo cristiano, si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, tiene el deber de hablar de Cristo, de testificar de Cristo, de compartir a Cristo. Y debe de hacerlo correctamente. Procura presentarte a Dios aprobado, segunda de Timoteo 2:15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no se avergüenza? Porque usa bien la palabra de verdad. Hermano, la labor que está haciendo el hermano Fernando de animarnos a testificar es para que tú conozcas, memorices, medites y uses bien la palabra de verdad. ¿Cuánto le habéis dado gracias al hermano Fernando por enseñarnos a memorizar las Escrituras? Nos cuesta, ¿verdad? Pues darle gracias al Señor. A lo mejor no a Él, pero al Señor. ¡Qué bien! Que pueda aprender la palabra de Dios, que nos están repitiendo. Ya esa bienaventuranza ya es súper bienaventurada, porque me ha entrado ya por la cabeza y ahora ya sé que Dios bendice a aquellos que vienen a Él y le imploran, Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y más de uno queremos ser consolados, porque nos encontramos en situaciones, no lo entiendo, estoy desanimado, estoy hundido. Él te consolará. Y eso es usar bien la palabra de verdad. Pero hermanos, hay una cosa muy importante. Todo esto puede llegar a hacerse solamente aquí, en la mente. Y la inteligencia, algunos la tienen más desarrollada que otros nada más que tenemos 2 neuronas para chocar una con la otra, otros tienen más, pero yo tengo pocas. Si yo solamente estudio y lo pongo aquí, me cuesta aprenderlo. ¿Sabéis cómo lo aprendo mejor? Poniéndolo en práctica. Ahora, ¿qué significa eso? Que esta lectura, este estudio de la palabra de Dios, este aprender y memorizar y meditar y escudriñar y realmente hablar y testificar, no tiene razón de ser si en mi vida no se aplica. Entonces, obedece la palabra de Dios. Con razón, Santiago dice en la Escritura que tus obras deben ser el resultado de que Cristo vive en ti. No son tus obras para salvación. Tus obras son el fruto de tu salvación. Tus obras son la demostración de que tú eres salvo. Y por eso dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y sabes cómo llama esto? El mes pasado vimos unos que eran hipócritas porque oraban mal. Pero estos que hablan de Dios pero no viven, no les dice hipócritas, pero es una palabra similar. Un hipócrita es uno que actúa y hace algo que él no es realmente. Por eso en el teatro, uno de los principales era Hipócrates, que escribía obras de teatro. Y uno actuaba de un papel, pero ese no era su vida real. Entonces, no debemos de ser hipócritas. Pero aquí en Santiago 1:22 nos dice,
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Al final, al quien engaña, si tú dices, yo hablo de Cristo, pero no vivo a Cristo, te estás engañando a ti mismo. Estás viviendo una vida de engaño. Estás siendo un hipócrita. Ahora, esto es la preparación para presentar el Evangelio, el mensaje que debemos de dar, ese mensaje que debemos de dar a los hombres. Cuando todo esto es verdad, ¿cómo presento? ¿Qué digo cuando llegue al momento de dar el mensaje? Pues la primera cosa importantísima que debo demostrar es la condición. Esta es la preparación, ahora el mensaje, la condición del hombre ante Dios. Esa es una realidad que todo hombre debe de reconocer, pero es una realidad, lo reconozca o no lo reconozca. Todos somos pecadores, todos estamos en pecado, todos pecamos. Y es importantísimo entender esto. Dios es el creador de todo, de todas las cosas. Él moralmente es santo, es puro, es perfecto, es juez justo y sin pecado. Y Él no admite cohecho o soborno para dar por inocente al culpable. O sea, Él es santo y no va a permitir un pecador con su pecado presentarte delante de Él y decir, bueno, yo he oído que tú eres amor y un buen hombre, tú me tienes que dejar a mí. No, Él no va a aceptarlo, ni va a decir, como algunos, y así estalló la reforma, precisamente. Algunos decían, mira, tú dame 3.000 euros y te doy un papelito que dice que te libro de todos los pecados, una bula. Parece que le falta una R, una burla parece realmente, más que una bula. Vaya burla que estaban haciendo, con razón. Lutero se irritó tanto. ¿Cómo puede ser que la iglesia que pertenezco engañe tanto a sus propios miembros? A sus miembros, y se aproveche tanto de ellos. Y con razón, porque el hombre es pecador y delante de Dios no va a admitir a nadie con pecado. Dice Nahum, capítulo 1, versículo 3, Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad y en torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Tú dices, Jehová es bueno, sí, eso no se lo vas a quitar. Jehová es misericordioso, sí, pero es justo, es santo, es puro, es sin pecado y sin mancha. Y esa bondad que quieres exaltar solamente te sirve si vienes reconociendo tu condición y te arrepientes y le pides perdón. Y si su misericordia quiere, que te lave con su sangre preciosa. Así que Él no tendrá por inocente al culpable. Tu pecado merece la muerte y ningún pecador va a escapar de la muerte, salvo que esa muerte sea aplicada a otro que pueda pagar por él. Pero vas a pagar con la muerte por tu pecado, pero pagará otro. Sí. Y esa es la obra que Dios quiere, que tú reconozcas. Dios, no queriendo condenar a la humanidad por su rebeldía y por su pecado, se hizo semejante a los hombres y sin pecado para ser el autor de eterna salvación. Eso es lo que hizo Jesús. Se hizo hombre
para ser el autor de eterna salvación. Dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó en el cielo. Vino y tomó un cuerpo. Dios es espíritu y Él dice, voy a dejar esto en el cielo, voy a ponerme un cuerpo de carne y voy a vivir como los hombres, entre los hombres, pero sin participar del pecado de los hombres. Y sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Eso fue una humillación tremenda para Dios. Pero por amor a ti y por amor a mí, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora, cuando entendemos la condición del hombre, que es pecador, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 ahí en adelante, que estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces Dios obra en el hombre. Jesucristo llama y debe de destacar, el que presenta el Evangelio debe de destacar a la persona que escucha que es pecador, y debemos de darnos cuenta, o sea, debemos de entender que el que está hablando de Cristo es otro pecador que ha sido perdonado, y ahí es donde entra un testimonio personal. Yo soy igual que tú, pero por la gracia de Dios creí en Él y Él me limpió de mi pecado. Y eso es importante destacar, porque tú y yo, hermanos, no somos superiores a nadie de los demás de este mundo. Somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. ¿O hay aquí alguno que el día que aceptó a Cristo ya nunca más volvió a pecar? ¿Hay alguien aquí que desde el día que aceptaste a Cristo ya nunca cometiste ningún pecado? Entonces sigues siendo pecador, pero salvado por la gracia de Dios, limpiado cada día por la sangre de Cristo, perdonado cada día al confesar tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bueno! Que yo no soy diferente, pero sin embargo tengo una vida diferente, porque Cristo ha obrado en mí. Como decíamos esta mañana, qué bendición tan grande estar en Cristo, porque Dios el Padre está complacido con su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y yo en Jesucristo complazco también al Padre, por la obra de Cristo, no por tu obra ni por mi obra, no por lo santo que somos. Nos ha hecho santos en el amado, pero es la obra de Cristo en nosotros. Ahora, eso no me da libertad para pecar, eso no me da libertad para vivir de cualquier manera. Eso, al contrario, me hace sentir más responsabilidad. Cristo vive en mí, entonces no puedo actuar en contra de la voluntad de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de la obra del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Cuán importante? Pues cuando yo hablo al hombre que no conoce a Cristo, debo demostrarle aquello que obró poderosamente en mí. Dice en Lucas 5:32, Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Es que a Cristo iré cuando deje este problema, cuando deje este pecado, cuando ya deje de fumar, entonces vendré a la iglesia. Eso me lo dijeron una vez. No. Ven a Cristo con tu pecado y deja que Cristo obre en tu vida. Porque tú no podrás nunca vencer tu vida de pecado. Es Cristo el único que te puede perdonar, limpiar y dar el poder para vivir la vida sin pecar. No tenemos en nuestra carne la posibilidad de vivir sin pecar. Pero Cristo en nosotros sí. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y además somos en Cristo
es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es en Cristo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nos damos cuenta que el cristiano no es un ser superior y que en sí mismo, en su carne, que el mundo pecador. Pero sí que la obra de Cristo nos da un privilegio que no merecemos, pero que tenemos delante de Dios en nuestras vidas. Así que tenemos que presentar a Cristo y esperar que el pecador se arrepienta al saber de su condición y del llamado de Jesús a salvación. Y esto incluye confesión. Es importante. Solo Él nos puede lavar de nuestros pecados. Estáis viendo que utilizamos lejía para limpiar, utilizamos alcohol para desinfectar las manos, estamos utilizando jabón y muchas cosas para intentar, pero el pecado, no hay nada con lo que podamos limpiarlo. Dice Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía, Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada que puede limpiar un corazón lleno de pecado. No hay nada ni ningún cirujano que puede librar del pecado que hay en tu vida. Pero Cristo, que te ama, Dios, que te conoce, buscó una solución. Y la solución a tu pecado y para tu salvación no se encontraba en ti ni ninguna persona de toda la humanidad. ¡Qué bueno! La respuesta del hombre es que entienda su condición. A propósito, he hablado con personas, pero yo, y han intentado escuchar. Es que fue que me incitaron, fue que hice esto por... La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que debemos de no ser hipócritas y ser claros. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que deseas en tu vida sino que la misericordia de Dios? Yo no le pido a Dios justicia, yo le pido a Dios misericordia, porque si su justicia cae sobre mí, pobre de mí. Pero su misericordia sí, su gracia sí, ese regalo que no merecemos, su amor sí. Y por eso le digo, Señor, obra en mi vida, que tu misericordia. Y por eso el Señor me dice, entonces no encubras tu pecado. Confiésalo y apártate y entonces alcanzarás misericordia. Y es ahí donde se empieza a abrir la puerta o se empieza a ver la puerta por la que podemos entrar a tener una relación de comunión verdadera con Dios, con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo. Ahí es. Así que bueno es que debemos de, al presentar el mensaje, invitar a arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay cambio, no hay transformación en nuestro corazón, no hay nuevo nacimiento, no hay nueva criatura. Y eso es importante. En Hechos 3:19 dice, así que, y esto es lo que le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿qué debemos de hacer? Cuando predicó ahí en Pentecostés. Y él contestó, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vaya, estaba aturdido, estaba hundido, estaba seguro de que estaba perdido. Y ahora, gracias a reconocerlo y a pedirle perdón, a arrepentirme y creer, convertirme, mis pecados son borrados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora
de la presencia del Señor viene a mi corazón paz, viene refrigerio, viene una estabilidad y una seguridad que está solamente en las manos de mi Señor Jesucristo. ¿Y esto por obra tuya, por obra mía, por obra de alguna persona? No, porque no somos salvos por nada que nosotros hayamos hecho. Vemos y oímos religiones que hay que ser bueno, que hay que portarse bien, que Dios va a pesar tus obras buenas, tus obras malas. Hermano, no se hace engañar. La palabra de Dios, y Dios que siempre dice la verdad, dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora comprendo, gracia significa regalo de Dios no merecido. Así que la salvación es por gracia, un regalo que yo no merezco, un regalo de Dios que yo no merezco. Así que no tengo de qué jactarme, al contrario, humildemente tengo que decir gracias y menos mal que tú lo hiciste todo por mí. Porque si yo lo hubiera tenido que hacer todo para mí, estaría perdido. Gloria a Dios. Así que, qué bueno que esto se comprenda y se entienda. Esto es poner la fe. Somos salvos, dice, por fe. La primera cosa que la persona tiene que tener es fe en Jesucristo. Fe en la palabra de Dios. Eso es lo que entra en su vida. Y tiene que nacer de nuevo. Entonces le invitamos a que él se dé cuenta que él ha tenido un nacimiento natural, igual que cada uno de nosotros. Todos aquí habéis nacido, ¿verdad? Si alguno no ha nacido, pues no me... Todos tenemos un nacimiento físico, pero espiritualmente estamos muertos. Entonces, ¿cómo puedo nacer espiritualmente? El Señor Jesucristo se lo explicó a ese hombre, ya mayorcito, llamado Nicodemo. Y le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay varias interpretaciones, pero ese nacimiento de agua tiene que ver con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, creerla en tu corazón y aceptarla y recibirla, y el Espíritu de Dios entrar en tu vida. Si el Espíritu de Dios no entra en tu vida, no eres de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y eso lo dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y es importante. Así que ese nuevo nacimiento es importante en nuestra vida. ¿Cómo le recibo? Juan capítulo 1, me queda ya 2 versículos. Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo que creo que muchos de vosotros ya habéis memorizado en alguna ocasión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si Dios me llama hijo, entonces ya he llegado al momento. Es el momento en que, y esto que estoy haciendo es cómo presentamos el mensaje. O sea, entender claramente ese proceso hasta que llegan a nacer de nuevo, y al nacer de nuevo significa realmente, como repito en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, eso es la misma palabra que autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno. Cuando Dios te dice que eres su hijo, ya nunca más dejas de ser su hijo. Qué bendición. Qué bueno. Es la obra del Señor. Pero ¿cómo le recibo? ¿Cómo entrego mi vida a Él?
Así me enseñaron, así enseña la palabra, y creo que es importante que tú personalmente entregues tu vida al Señor. Y esto es importante, cada uno lo tiene que hacer individualmente y debemos de enseñar que es una entrega individual. No vale que el padre sea cristiano, entonces el hijo es cristiano. No vale que el padre o la madre sea cristiana, por lo tanto el nieto que ve al abuelo también es cristiano. No, tiene que ser algo personal. Y eso tiene que hacerse con una edad, con un conocimiento y con una voluntad propia de hacerlo. En Romanos capítulo 10, versículo número 9, Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Puede ser más categórico? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es mi Señor, Él es toda la autoridad en mi vida, y creyeres en tu corazón toda la obra de Jesucristo, Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya, hoy y para siempre. ¿Has entendido? Son palabras de Dios. Dios no miente. No son palabras de hombre. No son palabras que se las lleva el viento. Son palabras que durarán eternamente, como Dios es eterno. Esas verdades, esas promesas de Dios deben de calar en nuestro corazón, calar en nuestra vida y decir, vivo por ellas y las proclamo al mundo que me rodea. Esa es la realidad. Entonces, tienes el mandato de Dios. No desoigas a Dios llamarte, no desoigas a Dios. Si tú no has conocido a Cristo, hoy el Señor te dice, ven a mí. Hoy puedes ser salvo. Hoy puedes recibir la vida eterna. Hoy es el día de salvación para ti. Y si tú has conocido a Cristo y ya eres hijo de Dios, entonces no desoigas el llamado a testificar. Así dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es que me da vergüenza, y yo entiendo, y no quiero ridiculizar a nadie, por supuesto. Es que, ¿qué van a decir de mí? Es que si digo algo ya entonces todos me van a dar. Verbalmente me refiero, hoy en día, gracias a Dios, vivimos en un país que la violencia contra los cristianos todavía no la hemos visto, se vio en el pasado. Hermanos, el Evangelio ha llegado a nosotros porque otros sufrieron. Otros sufrieron en sus propias vidas. La Inquisición en España fue el país que más años duró la Inquisición. Y la Inquisición no jugaba con los verdaderos cristianos. Los exterminaba. Los quitaba del medio. Tener una Biblia era un delito tal que merecía la muerte. ¿Cómo te puede llamar a alguien cristiano que no habla, que no quiere tener el libro de los cristianos? No puedo entender cómo en el nombre de Dios se puede hacer más violencia. Pero hermanos, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Cristo dio su vida por ti. Y en España, gracias a Dios, creo que hay pocos cristianos, porque los cristianos no estamos, y me incluyo, testificando como deben de testificar los cristianos. Estamos viendo iglesias pequeñas porque tenemos fe pequeña, porque tenemos ánimo de testificar pequeño, porque tenemos mentes pequeñas para Cristo. Dios quiere cambiarte y Dios quiere usarte.
Y Dios puede usarte si tú le dejas a Él obrar en tu vida. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay palabras más bonitas que las palabras de Cristo al entrar un cristiano en el cielo, que le dice: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Que tú y yo, hermano, amigo, estemos dispuestos a darle todo a Cristo, porque Cristo lo dio todo por ti y por mí. Vamos al Señor en oración.